Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea la que tú nos estás viendo. Que Dios te bendiga, bienvenida. Gracias por unirte a nosotros en nuestro estudio del libro de Tito. El día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Tito, capítulo 2. Hoy solo vamos a ver dos versículos, sin embargo, vamos a tratar de sacarles el mayor provecho posible. Te adelanto que el la siguiente semana vamos a empezar a ver desde el versículo 3 en adelante, y como es una porción que va específicamente para nosotras las mujeres, va a ser una porción que vamos a ir viendo de una manera especial, de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo hasta este momento. Así que te invito a que te sigas conectando y que sigas sacando el mayor provecho de nuestros estudios, y espero que estén siendo de bendición para ti como lo están haciendo para mí. Vamos a orar para iniciar y luego vamos a leer dos versos nada más para iniciar nuestro estudio. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de poder llegar a tu palabra, Señor, y aprender de ella. Te pido, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos ser transformados más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor, en la que nos encontramos. Gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar con una pregunta. Bueno, antes de eso vamos a leer, porque no quiero empezar sin leer. Entonces dice, vamos a leer solo versículos 1 y 2 del capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hoy vamos a ver únicamente estos dos versos, y es porque quiero que estemos como más firmes en un pensamiento que ya hemos venido hablando desde nuestra lección número 1, pero que necesita ser reforzada. Y necesitamos recordarla una y otra vez y predicárnosla una y otra vez a nuestra vida. Así que quiero iniciar con una pregunta para ti. La pregunta es, en tu relación con otros cristianos, con otras personas en tu vida, ¿te has dado cuenta que las otras personas siempre te impactan de alguna manera, ya sea positiva o negativamente? ¿Te has dado cuenta cómo la relación con alguien en especial ha impactado de tal forma tu vida que ha hecho que cambies en algún aspecto en tu vida? Yo te voy a compartir mi experiencia. A mí siempre me ha encantado la naturaleza, siempre me ha encantado caminar, disfruto un montón caminar. Y hace poco compartí con una persona que es como le fascina las aventuras, y le fascinan las aventuras sobre todo en bicicleta. Y para mí fue así como, wow, qué pilas, ¿verdad? Y me impactó de tal forma que yo decía, pero yo ¿por qué no camino tanto? Si es algo que a mí me gusta, ¿por qué no salgo tanto a caminar? ¿Por qué no voy a los lugares donde me gusta ir? Como por ejemplo aquí en Quetzaltenango, que está el baúl y tantas cosas. Nosotras como mujeres tenemos algunas desventajas en el sentido de que muchas veces no podemos ir a ciertos lugares precisamente porque lamentablemente pues nos vemos en muchos riesgos, y por prudencia a veces no se hace, pero te digo, esta conversación con esta persona y ver cómo esta persona se involucraba tanto en su pasión y perseguía eso, a mí de verdad me causó así como un reto de poder hacer más aquello que yo disfruto, como lo es caminar. Entonces impactó mi vida de alguna manera. Sé que es un ejemplo así como muy básico, pero ahora hablemos de cosas más importantes.
¿De qué manera los cristianos en tu iglesia han impactado tu vida? ¿De qué manera tú, como cristiana, has impactado la vida de otros? Esta es una pregunta seria. Cuando ni muy iniciamos en el cristianismo, ¿cómo fue tu experiencia al llegar a una iglesia en la que te ibas a congregar? ¿Cómo fue tu primera experiencia? ¿Te topaste con cristianos que te impulsaron, que te enseñaron a amar más a Dios, a buscar más a Dios, a creer más de Dios, a ir a la palabra y escudriñar en las escrituras? ¿O te topaste con cristianos envidiosos, con cristianos que no te querían cerca, que sus vidas eran como muy separadas de Dios? ¿Y cómo fue tu experiencia como cristiana? Ah, te soy honesta, cuando yo ni muy me convertí, mi experiencia como cristiana fue algo agridulce. Me topé con mucha gente hermosa que de verdad me hizo amar más a Dios y querer más a Dios y conocer más a Dios. Y estoy tan agradecida con Dios por esas personas que Dios puso en mi vida y que sigue poniendo, porque sigue habiendo gente maravillosa que me sigue llevando el conocimiento de Dios y amar más a Dios y amar más el carácter de Dios y a buscar más de Él. Pero te soy honesta, también me encontré con mucha gente que en lugar de animarme, me desanima. En lugar de ser como ese motor de empuje y decir, vamos adelante y corramos la carrera, era gente como que me apagaba, como que me hacía sentir que en realidad ser cristiano no tenía mucho sentido, porque no eran tan diferentes a como se veía el mundo. Ahora, yo no me quiero concentrar en esas personas que yo veía que me hacían sentir de esa manera, sino me quiero concentrar en lo que yo he visto en mi propia vida. Y es que lamentablemente, y no te puedo decir otra cosa, es que yo también he visto que muchas veces, en lugar de yo impactar positivamente la vida de otros y la vida de otras, lo he hecho negativamente. Y he dejado mucho que desear como cristiana. Hace poco recordaba de una vez que en un campamento de jóvenes, tú dirás, ay, pero en un campamento de jóvenes, sí, pero en un campamento de jóvenes, en lugar de yo mostrar el amor de Cristo, en lugar de yo mostrar la, el carácter de Cristo, yo fui una mujer dura y una mujer celosa y en el mal sentido, no en el sentido positivo, sino en el mal sentido. Eh, y, y para mí es tan chocante eso en mi mente todavía, y por supuesto que yo ya le pedí perdón al Señor, pero yo no mostré a Cristo en esa oportunidad a un grupo de señoritas que también eran cristianas, pero yo no les estaba mostrando a Cristo y en ese momento con mis actitudes lo que yo estaba mostrando era la misma actitud del mundo. Y, y honestamente me arrepiento un montón, pero eso me lleva a pensar en cuánta responsabilidad tenemos tú y yo de hacer una diferencia en el mundo, de ser de verdad esos luminares en el mundo, esa luz en medio de la oscuridad. Tú sabes cómo está nuestra cultura actualmente. Tú sabes que, sobre todo en el cuestión de nosotras las mujeres, el feminismo cada vez va ganando más adeptas. Las mujeres cada vez más están buscando independizarse. Las mujeres cada vez más dicen que el rol de ser madres y de ser amas de casa es un rol que no es para ellas, que los hombres deberían de hacerlo, que ellas también tienen que crecer profesionalmente y que
incluso deben ser superiores a los hombres, en mucho sentido, o cómo ellas pueden tener derechos sobre su propio cuerpo y decidir cuándo abortar, cuándo no abortar, o decidir con qué personas estar en su vida sexualmente hablando, cuántas relaciones sexuales pueden tener, en el momento que ellas quieran, de cómo las pueden tener. Cada vez nuestra cultura ha ido metiendo más y más pensamientos y creencias humanas que están haciendo mucho daño a nuestra cultura, están haciendo mucho daño a la humanidad. Y sin embargo, nosotras como cristianas no estamos haciendo una diferencia. Es más, muchos de nosotros empezamos a defender esos pensamientos, muchas veces sin darnos cuenta, pero en lugar de estar cuidando la sana doctrina, nos hemos enfocado en defender pensamientos de hombres. Así que, ¿por qué te hablé de todo esto? Es porque en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo le da la base a Tito para poder vivir una vida cristiana que de verdad lleve al cristiano a ser un luminar en el mundo, que de verdad lleve al cristiano a mostrar la imagen de Jesucristo al mundo. Y la base es esta. Pablo le dijo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los hombres en Creta están hablando mentira, están hablando filosofías humanas, están hablando palabras vacías, están viviendo vidas desordenadas, porque es así como ellos creen, es así como ellos piensan. Pero tú, Tito, tú que eres un verdadero cristiano, tú debes vivir, debes hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Básicamente la doctrina es el conjunto de creencias, conjunto de enseñanzas, un conjunto de cosas que tú y yo creemos. En realidad todos los seres humanos poseemos una doctrina de vida, todos poseemos un sistema de creencias que dirige nuestra vida, que dirige la forma en que nosotros actuamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, eh, bajo qué criterios analizamos las cosas. Ese es nuestro sistema de creencias. Todos los seres humanos la tenemos. Pero Pablo habla aquí de una sana doctrina. Esta palabra sana en el griego viene de la palabra higiene para nosotros, que quiere decir algo que es saludable para nosotros. Eso quiere decir que la sana doctrina es un conjunto de creencias que son saludables para ti y para mí. Y si el conjunto de creencias es saludable para ti y para mí, solo puede tener una fuente, y esa fuente es Dios, porque solamente Dios puede darte a ti y a mí lo bueno, lo mejor de lo mejor. Los seres humanos siempre nos equivocamos. Por ejemplo, hay algunas personas que dicen que el hacer dieta es mejor. Otras personas dicen que no, que comer solo carbohidratos. Sin embargo, todas las dietas, comer solo carbohidratos o comer solo proteínas, dependiendo de cuál sea el sistema de creencias de cada uno, siempre va a ser de alguna manera imperfecto. Sin embargo, en cuestión de la enseñanza buena para nosotros, Dios es el experto. Él sabe porque Él nos hizo, porque Él nos creó a nosotros. Él sabe qué es lo mejor para ti y para mí. La sana doctrina es básicamente qué creemos tú y yo acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de nosotros mismos.
¿Qué dice la Biblia acerca de quién es Dios, de quién es Jesús, de por qué Jesús vino al mundo, de por qué Jesús murió en una cruz, de por qué Jesús resucitó, de qué trabajo es el que hace Jesús en estos momentos, de quién es el Espíritu Santo, de quién eres tú, de cuál es tu condición, de cuál es tu necesidad y también de cuál es tu propósito? La Biblia nos da respuesta a cada una de esas preguntas, preguntas que los grandes filósofos en la historia se han hecho a través de los años y que siguen dándoles respuestas que van en contra de lo que Dios ha revelado en su palabra. Sin embargo, la sana doctrina, la enseñanza que es saludable para ti, es aquella que viene de boca de Dios. Solo Dios sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Y solo Dios nos va a llevar a poder disfrutar y a poder vivir la vida de mejor manera. Pero para eso necesitamos estar cimentadas en la sana doctrina, es decir, en la saludable enseñanza de Dios. Y para ello tenemos que ir a la Biblia. No podemos ir a otro lado. Necesitamos la Biblia, necesitamos el consejo revelado de Dios para nosotras. Así que la exhortación para Tito es tú, no importa, los demás hombres están enseñando el error, los demás hombres están hablando lo incorrecto, pero tú permanece en la sana doctrina y enseña la sana doctrina. Así que la base para poder vivir bien el Evangelio, para poder vivir y estar reflejando en nuestra forma de vivir a Dios, está reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. La base es permanecer en la Biblia, permanecer en la sana enseñanza, permanecer en la doctrina que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Esa es nuestra base. Y si no estamos en esa base, entonces no vamos a poder vivir la vida que hemos sido llamados a vivir. A partir del versículo 3, Pablo le enseña a Tito cómo luce la sana doctrina, cómo luce el evangelio en cada cristiano, en las diferentes etapas de su vida, cuando es anciano o anciana, cuando es joven o señorita, cuando es un trabajador. El capítulo 2 nos va enseñando cómo debería de verse el evangelio en cada una de las etapas de la vida. Y entonces empezamos en el versículo número 2. Ya Pablo ha dicho, tú Tito, tú tienes que ser diferente. Si los demás hombres están hablando mentira, tú debes hablar la verdad. Tú debes hablar lo que es de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Tú debes hablar la sana doctrina. Tus sistemas de creencias deben ser saludables y ese sistema de creencias solo puede venir de Dios. Así que esa es la base. Y ahora le dice, bueno, y ahora entonces, ¿cómo luce el Evangelio en cada una de las etapas de la vida? Y vamos a ver hoy únicamente cómo luce el Evangelio en los hombres maduros de la iglesia. Si te das cuenta, empieza el versículo 2, que los ancianos, esta palabra para ancianos no es la misma que se utiliza para los ancianos del capítulo 1, que es, ahí se refería más a los hombres que estaban en un liderazgo. En este caso, la palabra ancianos se refiere a los viejos, ¿verdad? Como las personas mayores dentro de la iglesia. ¿Cómo deben lucir estos hombres? ¿Cómo debe lucir el evangelio en estos hombres? Es decir, ¿cómo deben comportarse estos hombres en la iglesia para ser ejemplo a otros, para impactar de una forma positiva en otros, para ser un reflejo de Jesucristo para otros? Y dice Pablo a Tito, le dice que los ancianos sean sobrios. La primera palabra es sobrios. Sobrios quiere decir que no se dejan dominar por el vino. Básicamente esta palabra de sobrios tiene que ver con control, que sea un hombre que pueda controlarse, que no se deje llevar
por ningún tipo de adicción, por ningún tipo de impulso, no, sino que sea un hombre que tenga un dominio propio, que pueda controlarse, que pueda someter su cuerpo, que pueda someter sus deseos, que pueda controlarse a sí mismo. Una persona sobria. Pero también habla de que sean serios. Esta palabra serios, hay un autor que dice que tiene que ver con el sentido de que este hombre es consciente todo el tiempo de que Dios lo ve y que si Dios lo ve, él debe mantenerse en una postura, él debe mantenerse fiel a esa postura, eh, que no se deja llevar por sí mismo, sino que él se deja dominar por lo que Dios dice, por la palabra de Dios y que es consciente todo el tiempo de que Dios lo ve. Entonces agarra todas las cosas con esa seriedad de que Dios está presente, de que Dios lo ve, de que no hay momento que Dios no lo pierda de vista. Es un hombre serio, pero también es un hombre prudente, es un hombre que prevé las cosas, es un hombre que es capaz de ver los riesgos a los que ciertas decisiones pueden llevarlo o que ciertas acciones pueden llevarlo y entonces las evita. Eso también tiene que ver con control. Es bien curioso porque varias palabras, eh, aunque sean diferentes a lo largo del capítulo 2, tienen que ver con el autocontrol, tienen que ver con la capacidad de dominarse a sí mismos. Y esto es muy importante porque vamos a ir mostrando cada vez más a Dios en nuestra vida, cada vez vamos a ir reflejando más a Jesucristo en nuestra vida, en la medida en que no nos dejamos dominar por nuestro viejo hombre o nuestra vieja mujer, sino que empezamos a someter a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, la empezamos a someter a la verdad de Dios. Y entonces controlamos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pensamientos, lo controlamos, lo llevamos en sumisión a lo que Dios dice. Esto es el control, esto es la prudencia. Andamos con cuidado, somos precavidos con qué es lo que hablamos, con cómo miramos a otros, cómo nos expresamos ante otros, cómo nos vestimos, cómo vamos a tener cuidado, pero siempre recordando que todo esto es producto de una sana doctrina en nuestra vida que empieza con la vivencia personal del Evangelio. Voy a terminar las características que se mencionan en el versículo 2, pero voy a terminar con el recordatorio de cuál es la fuente, de dónde empieza nuestra capacidad para poder vivir de esa manera. Las siguientes características tienen que ver con sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, habla de integridad. El hombre mayor es una persona íntegra. El hombre de Dios, el hombre mayor que ha corrido a la sana doctrina, que ha permanecido en la sana doctrina, que ha experimentado el Evangelio, es un hombre que es íntegro en lo que cree, en cómo ama a otros y también en cómo vive su vida cristiana. Son virtudes que el hombre cristiano tiene que ir como alimentando cada vez más. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahora, regreso a esto. La única fuente para poder vivir de esa manera es Jesucristo. En el versículo 11
me gustaría que me acompañaras, versículo 11, 12 y 13. Bueno, vamos a leer del 11 al 14. Se nos dice cuál es la fuente para poder vivir esta clase de vida cristiana. El versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, todo lo que se ha dicho anteriormente es un reto para nosotros como cristianos, es un llamado a vivir una vida que realmente refleje el Evangelio. Pero el versículo 11 nos dice, ¿pero por qué? Pero es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, tú y yo fuimos salvos, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, fuimos salvos y ahora que hemos sido salvos por la gracia de Dios y a través de Jesucristo, se nos está enseñando a que debemos renunciar a las cosas viejas que nosotros hacíamos, a las cosas que iban en contra del Evangelio, a las cosas que van en contra de lo que Dios ha dicho, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene y por eso nosotros debemos ir despojándonos de esos viejos deseos, dejando atrás nuestras viejas maneras de vivir. Y aquí dice, porque ese Salvador que viene, dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él ya se dio a sí mismo para que tú y yo fuéramos redimidas de toda iniquidad, es decir, de toda maldad, y purificar, hacernos puros para sí, purificar para sí. O sea, somos de Él, un pueblo propio. Nosotros le pertenecemos a Cristo, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nosotros hemos sido salvadas para ser limpiadas de nuestra vieja manera de vivir y entonces ser un pueblo que le pertenece a Cristo. Y como es un pueblo que le pertenece a Cristo, tenemos la responsabilidad de mostrar a Cristo a todos los demás, justo como Dios había llamado al pueblo de Israel. Si tú regresas al Antiguo Testamento, Dios apartó al pueblo de Israel para que a través del pueblo de Israel las demás naciones se enteraran de que había uno, un verdadero Dios, solamente uno, y que ese Dios era el Dios de Israel y que todos los pueblos lo reconocieran como Dios. Ese era el objetivo, que los hombres de alrededor, las naciones vecinas, pudieran proclamar que el Dios de Israel era el único y verdadero Dios. Y ese fue el objetivo desde el principio, desde que fueron escogidos como un pueblo, que la nación de Israel, y es más, por medio del pueblo de Israel vino Jesucristo hacia nosotros, para que nosotros digamos, el Dios de Israel es el verdadero Dios. Así que nosotros hemos sido sacados, redimidos, para que nosotros podamos mostrar al mundo que nuestro Dios, que Jesucristo es el único y verdadero Dios y Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre y Jesucristo es el único que puede transformar nuestras vidas, que puede hacernos morir a nuestras viejas pasadas maneras de vivir, a nuestros viejos deseos para ahora amar y defender las buenas obras y amar y defender lo que a Dios le agrada, amar y defender aquello que Dios ha dicho que es verdad y que es saludable para nosotros. Así que la fuente de la capacidad para poder morir a nuestras viejas maneras de vivir y a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos es Cristo. Y sin Cristo no se puede hacer. Así que
En primer lugar, debemos tener una sana doctrina, una sana enseñanza acerca de quién es Dios, quién es Jesús, quiénes somos nosotros, cuál es nuestra necesidad y cuál es la capacidad de Jesús para transformar nuestras vidas, para después poder vivir el Evangelio de la manera como Dios dice que debemos vivirlo. Te exhorto a que puedas seguir leyendo una y otra vez el libro de Tito y que puedas ir sacando tú misma tus propios estudios y que puedas ir ampliando un poquito más con el documento que te comparto. Te voy a estar compartiendo algunos otros documentos que a mí me han sido de mucha bendición y que muchas veces tomo algunas cosas de ahí para poder profundizar un poco más en el estudio. Te los voy a compartir para que tú puedas revisarlos, para que tú puedas leerlos en el momento en que tengas un tiempo para hacerlo y que puedas sacarle el mayor provecho. Y te reto, te exhorto a que juntas podamos ir a la Biblia y podamos dejar que Dios nos vaya transformando cada vez más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo, que cada día podamos ir muriendo más y más a nuestro viejo hombre y, y poder ir tomando cada vez más y más la forma de su Hijo Jesucristo, porque es lo más importante. De eso se trata nuestra vida acá, que nosotros podamos mostrar a Cristo en nuestra vida, que podamos mostrárselo al resto del mundo y que el resto del mundo diga, oye, pero es que tú tienes algo especial y nosotros digamos, sí, es a Jesús, que nuestra vida sea un testimonio vivo de lo que Jesús puede hacer por la humanidad, de lo que Jesús quiere hacer en la humanidad. Te agradezco por reunirte esta noche con nosotros. Te invito a que puedas seguir viendo los demás capítulos que están por venir de nuestro estudio, como a partir del versículo 3 hasta el 5 vamos a estar viendo características específicamente para mujeres. Entonces vamos a hacer un poco algo diferente en lo que estudiamos esos 3 versículos, porque queremos sacarle el mayor provecho para nosotras como mujeres. Entonces vamos a estar haciendo algo diferente. Espero que te puedas conectar y puedas aprender junto a nosotras. Que Dios te bendiga, que pases una excelente semana y que cada día tú puedas ir muriendo cada vez más a ti para que sea Cristo el que crezca en ti. Que Dios te bendiga. Cuídate. Feliz noche. O feliz tarde o feliz mañana.